La verdad sobre el director y sus cómplices en la escuela pública. Un saludo, les habla José Urbano, presidente de la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez. En el día de hoy hablaré sobre los cómplices del director en las escuelas públicas. Sabemos que en las escuelas públicas, bajo la mal llamada colaboración, las asociaciones civiles de padres y representantes son obligadas a convertirse en caja chica, que no es el deber. Las asociaciones civiles deben ser para reclamar y exigir un derecho. Pero yo voy a contar mi experiencia de los más de 20 años que llevo en esta lucha por garantizar la gratuidad educativa y, por supuesto, acabar con la corrupción en el mundo escolar. Cuando se nace la Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación, lo primero que hicimos nosotros fue hacer un recorrido en las diferentes escuelas públicas, por supuesto, para evitar los cobros en los procesos de inscripción. Ahí nos encontramos y nos dimos una sorpresa, por supuesto, y descubrimos, más que todo, de que los directores decían que eso era una colaboración y que no todos colaboraban. Y que no todo, que no era obligatorio, pero es una totalmente mentira, porque si se cobra y se obliga a los padres representantes. Bueno, conseguíamos que solamente no pasaban de 15 personas, escúchese bien, que estaban exoneradas de pago. Estas 15 personas, muchas veces eran hasta 10 menos, eran las mismas personas que firmaban las actas de aprobar los montos. De manera sospechosa y extraña empezamos a ver que el mismo caso que se repetía en un liceo, una escuela, los mismos personajes que no pagaban, eran los mismos que amenazaban y presionaban a los padres a pagar la cuota. Entonces los directores, estos 15 personas que estaban exoneradas, sus hijos tenían garantizado una buena calificación. En aquel momento, no sé si todavía, creo que no existen estas becas por condición económica que se le daban a niños pobres. Bueno, esa beca era para los hijos de estos colaboradores del director que presionaban y pagaban a los humildes, perdón, al director de turno en este momento. Hay otro caso donde voy a ser un poquito más crudo, más real, para que usted se entienda qué es lo que pasa en las escuelas. Muchas veces los padres, por ignorantes, se convierte en una asociación para delinquir. ¿Por qué es una asociación para delinquir? La ley contra la delincuencia organizada es bien claro que es una organización para delinquir. Son personas que durante el tiempo, hay que demostrarlo, con un fin de recaudar, fin económico. Y eso es lo que pasa en las escuelas. Son personas que van contra la ley, van contra la constitución de cobrar, poner un monto que impone el director, no lo pone los padres y representantes, ¿verdad? El que tenga un hijo en una escuela tiene un hijo secuestrado, tiene un hijo, es un rehén, lo que nosotros llamamos secuestro extorsivo en las escuelas. Bueno, les comento este caso que nos pasó para que puedan entender qué son las asociaciones civiles y por qué son ignorantes. En el año 2008 me tocó un caso de una señora que llegó del estado Bolívar al estado Anzoátegui, donde era mi permanencia, pues, en aquel momento, donde ella exigía justicia. Su hijo de 15 años se había ahorcado por la presión de los profesores. Cuando ella me explica el caso, resulta que ella empieza a sacar cuenta la cantidad de dinero que recaudaban para entregárselo al director de ese momento de una escuela técnica en Ciudad Bolívar. Y el director, al ver que esta señora estaba reclamando en qué gastaba el dinero, mandó a dos profesoras que eran familiares del director de una escuela técnica, ahorita no recuerdo el nombre, para que presionaran al niño y presionaran a su mamá para que guardara silencio. Tanto fue el acoso y las amenazas que el niño terminó ahorcándose, muriéndose. Esta, por supuesto, denunció que había sido a la presión, pues no era un muchacho que tenía problemas ni nada por el estilo, tenía excelente rendimiento y medallas por cuestiones deportivas. No consiguió justicia y tuvo que acudir mi persona. A mí me tocó ir a la Asamblea Nacional en aquel momento, me atendió lo que era la jefa de la Comisión de Educación en aquel momento de la Asamblea Nacional de Venezuela, era la diputada Chiche Manaure. Chiche Manaure, al escuchar el caso, me dice que eso no pasaba en las escuelas. Yo digo, ¿cómo que no va a pasar? Lo que pasa es que sus hijos, si tienen hijos, van a un colegio privado, no van a las escuelas públicas. Las escuelas públicas, y en las escuelas públicas es un sufrimiento para los padres y para los niños, porque tienen que vivir el horror
de la extorsión, el maltrato, las amenazas y todas estas situaciones que se viven en las escuelas públicas que me he atrevido a denunciar como presidente de la Fundación Profesional de Derecho a la Educación. Esta diputada levantó el teléfono, dice, sí, no, en la denuncia que le traigo tiene el teléfono de la señora. Ella llama a la señora y yo veo que ella está hablando por la señora por teléfono y de repente se le caen unas lágrimas en el escritorio. Entendí que le dio dolor, pues. Y llamó, una vez que desconecta, llamó al fiscal general de la República para que se aperture una investigación en ese colegio en el estado de Bolívar. Y efectivamente los alumnos hablaron de que el niño era sacado, llevado aparte, presionado, amenazado. Los profesores fueron imputados, pero nunca fueron condenados porque lamentablemente la justicia en este país hacia esta mafia educativa le tiene mucho temor, porque esta mafia, aunque usted no lo crea, maneja mucho poder, la mafia de la educación. Con todos los consejos municipales o consejos estadales de estos que son para legislar y hacer las leyes en los estados, en la gran mayoría hay docentes. O sea, que están en comisión de servicio, pero son docentes, son políticos. La mayoría, muchos jueces son hijos o fiscales son hijos de directores de colegios públicos que lograron amasar una fortuna. Todo eso lo descubrí en el camino de la defensa de los derechos humanos. Es una estructura, es una mafia donde he operado muchos años, ¿verdad? Y bueno, no se logró justicia, pero sí aprendí muchísimo que muchos padres por ingenuidad defienden la colaboración. Y yo les digo a estos padres, cuando usted salga a defender un director, primero presente una memoria y cuenta de que ese director es honesto. En los 23 años que tengo en esta función como defensor de derechos humanos de la niñez en el mundo escolar, todavía no ha habido el primer director de escuela que ha presentado memoria y cuenta de cuánto recibe y en qué lo gastó y la factura. Me van a decir ustedes que estos directores no van a agarrarse ese dinero con toda esa facilidad y del miedo que tienen los padres. Esto es lo que pasa en el mundo escolar. Entonces, los directores no trabajan solos, trabajan con un pequeño grupito que, por supuesto, tienen sus beneficios no económicos, porque el dinero todo se lo agarra el director para su beneficio personal. Y la mayoría de los casos, en mis primeros libros que escribí y publiqué en Amazon, hablo con nombre y apellido, por supuesto, casos de la vida real, directores que salieron millonarios de estos cargos. Entonces no podemos seguir siendo cómplices y guardando silencio, por supuesto, de estos delincuentes, porque no son educadores. Deshonran la profesión del educador. Ojo, una sola persona se hace millonario en ese cargo, el director de una escuela. Es el cargo más codiciado. ¿Cuántas veces hemos visto alguna protesta de un director promoviendo para que el Estado repare una escuela? Y año tras año las escuelas se van deteriorando. Y en las escuelas donde se pide no hay mejoras. Porque todo el dinero, en un 90%, se lo lleva el director para sus cuentas personales. Y que cuenta con un número de cómplices que por ignorancia, ¿verdad?, se prestan y muchas veces amenazan a los que menos pueden pagar una vacuna en una escuela pública. Por eso que es importante a través de estos videos dar a conocer la realidad del sistema educativo y lo que opera dentro de la mafia de la educación, para que no tengan miedo y puedan denunciar de manera confidencial. Por supuesto, me envían la denuncia a través del TikTok, mensaje interno, les garantizo la confidencialidad. Envíeme nombre, apellido, por supuesto, dirección de la escuela y el hecho que está ocurriendo para nosotros no ser cómplices y hacer justicia en el caso de los niños. Así que bueno, espero su comentario. Dios me les bendiga.